Listo. ¿Pueden ya ver mi pantalla? Listo, vamos a comenzar nuestro capítulo número 2. El tema de hoy son ingresos. Los temas que vamos a hacer el día de hoy es la definición de ingresos ante el IRS, qué es un ingreso y cuáles son los tipos de ingresos. Ingresos taxables, ingresos no taxables, el requisito de ingreso para hacer impuestos, los dependientes deben hacer sus impuestos, formas donde se reportan ingresos y la forma W2 y la forma 1099 NEC, que son las más comunes que recibimos en nuestras oficinas, ¿no? Obviamente recibimos otras formas 1099, pero W2 y 1099 NEC son las que más recibimos de nuestros clientes, o las que ellos normalmente nos van a traer a la oficina, ¿no? Entonces, Camila, si quieres, ayúdame leyendo la primera slide. Definición de ingreso ante el IRS. El IRS tiene autoridad para recordar impuestos sobre todos los ingresos que se deriven de cualquier fuente, incluyendo por servicios prestados, ganancias en disposiciones de propiedad, intereses y dividendos, ingresos por alquiler, regalías, jubilaciones y anualidades, ganancias de apuestas y hasta actividades ilícitas. Esto se conoce como el ingreso mundial. Sin embargo, no todas las entradas de dinero o propiedad deben pagar impuestos o están sujetas a impuestos. Ujú. ¿Qué entiendes por un ingreso o qué el IRS define como ingreso en tus propias palabras? Yo diría que todo de lo que tenemos ganancias, como pues ahí mismo lo dice, ya sean intereses, pues el sueldo, todas esas cosas. Ujú. ¿Tú has tenido algún ingreso aparte que no sea tu sueldo? No. ¿No? Ok. ¿Y tú me podrías dar un ejemplo así muy básico que nosotros podríamos tener aparte de nuestros ingresos, Mm, del salario? no sé, de pronto eh, algunas. Pues si, por ejemplo, tú tienes en tu casa un alquiler, como que le alquilas una habitación a alguien, eso puede ser un ingreso. Ujú, exacto, sí. Ingresos por alquiler, como tú dices, ¿no? Si tú estás recibiendo dinero de otra persona, eso es un ingreso extra para ti. O, por ejemplo, las personas que tienen casas nada más solamente por alquilar y reciben ese dinero, pues también hay que reportarlo. Elizabeth, ¿tienes algún otro ejemplo de qué sería un ingreso extra aparte de nuestro sueldo? Una mesera o un mesero que recibe propinas también tiene que Ujú, reclamar eso al final del año como un ingreso. exacto, muy bien, súper, cualquier tip. Ellos básicamente ganan no un sueldo grande, sino que sus ganancias son puros tips, entonces eso hay que reportarlo. ¿Alguien más? Jenny. A las comisiones, Ujú. Sí, aunque no quiera. nuestras comisiones que ganamos en calidad de insurance deberían o deben de ser reportadas al IRS, porque son ganancias, no van incluidas en nuestra W2, pero son ganancias que deben de reportarse. Súper, gracias, Jenny. Entonces, vamos a ver algunos ingresos taxables. Janely, ayúdame por favor leyendo. Ingresos taxables. Lotería, ingresos extranjeros, bonos, comisiones, premios, pagos por enfermedad, beneficios de trabajo, licencias de maternidad, propinas, intereses y dividendos, pensión o pagos militares, distribuciones sería IRA, Ujú, algunos beneficios del Seguro Social y compensación por desempleo y pensión alimenticia, también conocido como alimony, ujú. y dice que antes del 2017.
Ujú. sea, Entonces, por ejemplo, si nosotros ganamos la lotería, pues obviamente hay que reportar ese dinero al IRS para pagar los impuestos de esos dinero que, que nos ganamos. Ingresos extranjeros puede ser de que hay algunos clientes que tengan negocios, no sé, que tengan que están viviendo acá en los Estados Unidos, pero tengan un negocio. Yo he escuchado de personas que tienen una ruta de taxis o tienen ganados en otros países, o por ejemplo una tienda que mandan los productos desde acá. Todo eso es ingreso extranjero. O por ejemplo que tengan cuentas de banco también en sus países, eh, y están ganando intereses, todo eso tiene que ser reportado. Los bonos, las comisiones, los premios, como el ejemplo que tenemos en calidad, que todos los bonos y comisiones deberían de ser eh, presentados ante el IRS. Pagos por enfermedad, beneficios de trabajo, licencias de maternidad, pues todas esas personas que reciben beneficio de su sueldo mientras están en tiempo de maternidad, también tiene que ser reportado. Las propinas, los intereses y dividendos de personas que am, invierten su dinero en algunos bancos y reciben ese interés. Muchas clientes vamos a recibir con formas de los bancos, la 1099 de interés, cuando una persona ganó algún interés, y a veces no son ingresos grandes, pueden ser de $10, $15, o ya si es una buena cantidad de dinero, pues ya sí va a venir la forma del banco, y eso viene directamente de, del banco donde el cliente tiene su dinero, ¿no? Las distribuciones de IRA, que son igual, que sacan de nuestro cheque para algún beneficio al futuro, algunos beneficios del seguro social, compensación por desempleo y pensión alimenticia. Lau, ¿tú nos podrías apoyar con las últimas cuatro de las distribuciones y los beneficios del seguro social? Sí, ¿me escuchan? Perdón, Sí. es que no. Me dices que lea los últimos 4 puntos, ¿cierto? No, que si nos puedes dar como un ejemplo que te hayas tocado de algunos beneficios de seguro social o la compensación de desempleo o la Ok, distribución sí, del IRA. súper. Ok, súper importante lo del beneficio de seguro social. Eso es, por ejemplo, alguna discapacidad. Si alguien tiene un hijo, a lo mejor con una discapacidad que está recibiendo ese Social Security Benefit, la compensación por desempleo, eso es súper importante. Una pregunta que siempre deberíamos estar haciendo, no podemos asumir, tenemos muchos clientes que tienen seguro social y tenemos que hacer la pregunta si en algún momento del año no tuvieron empleo y solicitaron eh, ese, esa compensación de desempleo. No te escuchamos. No, no te escuchamos. ¿Me escuchan? Ahora sí. Ok. Es muy importante hacer la pregunta si recibieron desempleo porque hay dos maneras de recibir el desempleo. Una manera es que ellos retiren los impuestos antes de entregarle el cheque a la persona o le dan todo el salario completo y a fin de año pues tiene que esa persona pagar los impuestos. Entonces es súper importante hacer la pregunta si en algún tiempo en el año no tuvieron trabajo y pidieron el desempleo. Y el Ujú. alimony, bueno, sería eso si en un caso de separación, personas casadas y tienen que pagarle alguna pensión a la pareja. Ujú. Ok, súper. Eso es, me imagino que no, que puede ser, llegar a ser muy común. Esas mamás que tienen hijos y el papá les toca darle pensión alimenticia a las mamás por esos niños, súper importante no asumir, como dice Lau, ¿no? No, no asumamos que todo está en su récord limpio con una W2, sino preguntar. También los beneficios por compensación de desempleo se vio mucho cuando la gente perdió su trabajo en el 2020, 2021, aunque todavía hay gente pues que
no tiene trabajo y sigue recibiendo el desempleo. Entonces, siempre preguntar, no asumir si en algún momento le dieron beneficios durante este año, en el 2023. ¿Quedó alguna pregunta? Tal vez las chicas de Doraville o alguien más sobre los ingresos taxables, ¿no? Yo, Talía o alguien. yo, Jenny, yo. Ay, te escuchamos, Jenny. ay, perdón, es que no encuentro la manita. Em, Tengo una duda con los pagos militares. Em, Tenía entendido que no son taxables, Los, pero, ajá, por su ejemplo, sueldo, no sé cómo funciona. O sea, una vez que ya es veterano de guerra y se retira y recibe pensión, ¿esa no es taxable o no sé? Era mi duda. Lau, ¿tú sabes si ya cuando son veteranos, tú... Les ayudo con esto. Ajá. La mayoría de los ingresos normales de un militar, ya sea activo o veterano, no son taxables, pero hay ciertas compensaciones adicionales que les pueden llegar a dar que sí son taxables. Entonces, por eso Ujú, está ahí la categoría. Y ujú, obviamente recibirían una forma que tenemos que ingresar en REI. ujú. Ah, ok. Lo que tenía Víctor, bueno, en mi experiencia, casi no tenemos clientes que pertenecen a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, porque creo que es una forma en especial y habría que sacar, igual que una persona de alguna organización, si no me equivoco, son personas que meten diferentes gastos y diferentes formas que no estamos tan acostumbrados, pero en caso que nos llegue, pues investigamos con Drake, siempre está la oportunidad de investigar. Eh, Creo que en Forest Park una vez recibieron uno de los chicos, las chicas allá, pudieron hacerlo, pero al final como que sí teníamos muchas dudas de cómo ingresar esas formas. Pero bueno, ¿alguien más? De los taxables, ingresos taxables, no. Listo. Ingresos taxables, intereses y dividendos. Bueno, esos son más ingresos taxables, certificados de depósitos, regalos para abrir cuentas, intereses de dividendos de seguros, primas de seguros prepagados, obligaciones estadounidenses, los intereses en reembolsos de impuestos, los intereses en pagos por condena, pagos a plazo por venta, intereses en contratos de anualidad, intereses usuarios cuando se cobra demasiado, ingresos de intereses de depósitos congelados. Yo he escuchado mucho cuando los bancos están ofreciendo, no sé, $300 para abrir tu cuenta de banco. Entonces, pues sí, es como te dan ese dinero, a lo mejor no como un regalo, porque pues siempre hay que invertir cierta cantidad de dinero para que te den esos 300, pero pues habría que reportarlo como impuestos. También los bancos, el ingreso de interés de depósitos congelados, obviamente eso genera intereses y el mismo banco te manda la forma para que tú reportes esos intereses cada año que vas ganando, ¿no? Janely, ¿tienes alguna duda sobre los ingresos de intereses? ¿Qué sería en este caso un certificado de depósito? Disculpa. Como, como ese ejemplo que te daba, que cuando tú vas a poner un dinero para alguna inversión, algún banco, y ese dinero pues sí es tuyo, pero no puedes usarlo, sino que es como un certificado de cierta cantidad, de lo que tú quieras, y el banco lo utiliza para lo que ellos lo necesiten. Es como una inversión y tú no puedes tocar ese dinero, ¿sí? Ok. Hasta cierto tiempo hay como un contrato, yo he escuchado algunos de que son por 5 años, por 3 años, hasta después de que se venza ese tiempo,
tú puedes utilizar ese dinero. Pero obviamente ese dinero generó ganancias. Entonces, todos esos son intereses de ese dinero que tú aportaste o que tú pusiste para que ese dinero se ocupara para algo, ¿no? Ok, y en este caso las obligaciones estadounidenses, ¿cómo qué sería o qué pudiese ser un ejemplo de ello? Víctor, ¿tú tienes algún ejemplo de alguna obligación estadounidense? Es muy buena pregunta porque no entiendo a qué se refiere eso. Obligaciones estadounidenses. No estoy seguro. Lau, ¿tú tienes un ejemplo? ¿No? Pongámonos en las tareas y se lo compartimos en la siguiente clase. Sí, vamos a poner en la tarea que podría generar interés en obligaciones estadounidenses. Perfecto. Ahorita lo anotamos. Talía, ¿tienes la mano levantada? Buenos días. ¿Me podrías repetir bien la información que estabas brindando sobre el banco para ver si podemos entender mejor o nos quedamos con unas dudas relacionadas a eso? Ok, bueno. Aquí hay unos bancos que te permiten poner cierta cantidad de dinero como inversión. Digamos, tú dices, no, pues tengo $1,000, 2,000, lo que tú quieras, y tú das ese dinero al banco como una inversión. Y el banco lo utiliza para lo que ellos vean, pero pues ese dinero es tuyo. Ese dinero no lo puedes ocupar, ¿sí? Porque pues está para inversión. Después de 3 años, 4 años, dependiendo cuánto así haya sido pues el término que tú dijiste, en ese tiempo te van a devolver tu dinero, lo que tú pusiste de $1,000, más todos los intereses que tú hayas ganado. Es un dinero que tú pusiste como inversión. Sí, Liliana, te tenía la pregunta de lo que estabas comentando de los $300 de bonos. ¿Ves como Wells Fargo, Chase tienen, Ujú, si abres una cuenta con ellos y te aceptan y dijéramos, ejemplo, depositas $1,000 en estos días que te dan un bono de 300, 500? ujú. Estabas comentando también. Ajá, exacto, sí. Entonces todo ese dinero te van, aunque no, sí es un regalo, por eso te dice que son regalos, pero ellos te mandan una forma para que tú, porque es un ingreso que ellos te dieron como regalo, pero es algo que tú tienes que presentar en tus impuestos. Entonces, siempre que tú recibes algo de interés o de regalo, ya sea de un banco, ellos te van a mandar una forma en específico. Y ya ahí, pues te dicen, ¿no? Que ellos te dieron $300 y que los tienes que presentar en tus impuestos. Entonces, lo que estaba hablando sobre las inversiones es como cuando tú inviertes, vamos a suponer, como en las cripto, que entonces tú dejas ese dinero ahí y se multiplica. De esta Ujú, manera, ujú. ¿cuál sería de igual manera? Ujú, exacto, sí, es la misma manera. Aunque los bancos, dependiendo pues, en el que estés, hay unos que te generan. Si tú ves en tu cuenta de banco, hay algunas transacciones que ellos mismos te hacen de intereses. Pueden ser bien poquito, de 1 centavo, de 5 centavos, pues porque es el 1% muchas veces. Entonces, si has ganado bastante dinero de interés, ellos te van a mandar una forma. Entonces, todo lo que genere dinero para ti, ellos te pueden enviar. Muchas gracias. Ujú. No, sí, sí lo entendí. Gracias. Gracias. Ok, perfecto. ¿Alguien más? ¿No? Súper. Elizabeth, si me ayudas leyendo. Hay sanciones civiles y criminales por proporcionar información falsa para evitar las retenciones adicionales de impuestos sobre intereses y ciertos dividendos. La multa civil es de 500 y la sanción criminal es hasta de 1,000 o encarcelamiento de hasta 1 año. Si las retenciones adicionales de impuestos sobre intereses y ciertos dividendos se deducen del ingreso de intereses, entonces el pagador debe darle al contribuyente un formulario 1099 INT donde se indica la cantidad que se retuvo. Este formulario se expide por cantidades mayores a los $10. Ujú.
¿Ok? Esa 10.99 de interés es la que podría dar el banco. Si ya generaste más dinero de $10 en intereses, el banco te puede dar la 10.99 de interés. Es bastante común en nuestros clientes que traigan una forma de interés del banco, ¿sí? ¿Qué entiendes de la primera, de la primera sección donde dice que hay sanciones? De la primera es como, hay sanciones como hay que decir, como en este caso, que si yo tengo hay que decir, me pagan en W2, pero también tuve un ingreso extra y yo digo, en vez de $10,000, digo, oh, solamente fue $1,000. Y ellos descubren que es más, entonces es donde entra la sanción de los 500 y los 1,000. Ujú. O encarcelamiento de O hasta un año, encarcelamiento. porque, y no solo se queda en la multa, sino que nos hacen reportar todo ese dinero, ¿no? Además de lo que nos hacen reportar y hay que pagar, nos sancionan con los 500, 1,000 o el encarcelamiento si fue demasiado dinero, ¿no? Entonces, ¿y cómo creen que el IRS se puede dar cuenta de, de que no hemos reportado el dinero? Embargando las cuentas de banco. Pero ¿cómo él se va a dar cuenta? Esos son por las auditorías, ¿no? ¿Qué hacen? Los audits. Ujú, las auditorías, sí. Cuando ven movimientos irregulares, pues todos estamos ahí donde pueden ellos revisar nuestras cuentas de banco y decir, tú reportaste solamente 20,000, pero en tus transacciones de banco has tenido, no sé, $100,000 en transacciones. Entonces ellos se pueden hacer una auditoría y ver, pues, por qué no lo has hecho, y ahí van las sanciones por no haber proporcionado la información eh, correcta, ¿no? Eh, Mariel, cuéntanos, ¿qué entiendes por las sanciones y qué podría pasar? Bueno, básicamente sería lo que vendría siendo la evasión de los taxes. Obvio, es algo bastante delicado, ya que no solamente una persona común como nosotros puede mandarlo a la cárcel, sino hasta una persona famosa que lo han hecho bastante seguido. Sí, o sea, es importante en este caso que si se está generando lo que vendría siendo intereses y ciertos dividendos de una manera para evitar cualquier problema con el Estado, el IRS, es declarar los impuestos. Ok, súper. Otra manera en la que se puede dar cuenta el IRS, además pues de las auditorías, es porque cada persona que recibe el intereses o alguna forma de 1099 o del W2, el IRS recibe esa copia de esa 1099. Cuando nosotros recibimos una forma de 1099, no solo la recibimos nosotros, sino que el IRS recibe la información de todas esas ganancias. Entonces puede ser que un ejemplo, ¿no? Que un cliente venga y tuvo dinero invertido en alguna plataforma, pues puso dinero en el banco para invertir, pero pues él solo está reportando su W2 de su sueldo. Entonces, y él generó bastantes ganancias en ese interés. Si nosotros no le hacemos la pregunta de que si tuvo alguna inversión o alguna otra ganancia y el IRS tiene una copia, él va a ser auditado, de que el IRS le puede mandar una carta, lo puede mandar a contactar diciendo, hey, Elizabeth, mira, vemos acá que tú recibiste dos formas, una W2 y una 1099, pero tú solo estás reportando una W2. ¿Por qué no has reportado la 1099? Y ahí es cuando ya empieza una auditoría, puede ser más a fondo y que te hagan reportar ese dinero, ¿no? Entonces el IRS tiene toda esa información de cualquier ganancia que nosotros podamos estar recibiendo. Y si no tenemos la 1099, pues pueden hacer auditorías desde un banco para revisar todas esas transacciones. ¿Alguna pregunta por acá? ¿No?
Ingresos no taxables. Janely, si me ayudas leyendo. Ingresos no taxables. Pensión alimenticia, que sería child support, dividendos de seguro de vida, beneficios de seguros como accidentes, salud, víctima de crimen y vida. Beneficios de workers' compensation, beneficios del seguro social, beneficios de los veteranos, beneficios de bienestar social, como estampillas y reembolso federal por income tax. En el examen que nos toca hacer, yo coloqué que las estampillas pueden ser como EBT, ¿cierto? Solo quería asegurarme de que no estaba tan perdida, pues. Porque tengo Sí. entendido que a algunas personas les dan como una tarjetita para ir y comprar cosas, ¿no? No estoy segura si eso es lo que Yo lo creo que que es lo mismo, Janely, es solamente que antes eran cupones, si no me equivoco, y ahora ya no son cupones, ahora ya lo dan el dinero en una tarjeta. No he tenido la experiencia, pero me imagino que es actualización de que ya no es por los cupones que daban anteriores, pero es la misma, el ABT o la tarjeta de apoyo hacia los niños de la comida, ¿no? Es lo mismo. Ujú. Anteriormente, en la pensión alimenticia, en el otro slide decía que sí, pero decía que está en el 2017. A partir del 2017 para el presente, pues ya no son ingresos taxables. Entonces, el child support lo dejamos hasta el 2017. Dividendos de seguros de vida, beneficios de seguro, pues si un cliente tuvo un accidente de auto y le pagaron ese dinero para arreglar su carro o para pagar la deuda del hospital o si tuvo que hacer algunos trámites en el hospital, tuvo que ir al hospital, pagar eh, todo lo que le tuvieron que hacer, eso no es taxable, no lo tienes que reportar. Igual que Workers' Comp, tampoco, digamos, las personas que reciben beneficios de Workers' Comp de mes a mes para que de un sueldo, tampoco es taxable porque fue por algo que a él le pasó y que su empleador le está pagando, ¿no? Beneficios de seguro social, beneficios de los veteranos, que es el que estábamos hablando ahorita, que nos apoyó Víctor, beneficios de bienestar social como las estampillas de comida y el reembolso federal por income tax, pues los reembolsos que las personas reciben de lo que ya trabajó, pues no tiene que ser taxable el siguiente año. ¿Queda alguna pregunta acá? Sí, Mariel. ¿Me pudieras, quisiera que, ¿cuáles serían los beneficios del seguro social, como el Medicare? O, sí, tengo la duda en cuáles serían los beneficios del seguro social. Sí, sería el Medicaid, pues, sería el Medicaid ya cuando las personas pues se jubilan pues y reciben ese dinero, pues no lo tendrían que reportar, porque acuérdate que ese dinero pues ya fue trabajado en el tiempo que las personas trabajaron y ya no tienen que ser reportados. Ujú. ¿Alguien, Víctor, Laura, tienen algo más que agregar en esa parte? ¿No? ¿Tú, Víctor? No, súper. Ok, aquí no se pasó el slide bien. Jenny, Sergio, bueno, está la respuesta, no sé por qué, no se pasó bien el slide. Sergio le paga alimony, pues que es el child support a María mensualmente. María tiene que declarar este ingreso en el Deja 2018. compartir para que no vean las respuestas de Ok. repente. María. Listo, yo se los leo, sí, porque está el slide que no tiene que aparecer la respuesta y ya aparece la respuesta. Sergio le paga el child support a María mensualmente. María tiene que declarar esto en el ingreso del 2018, No, ¿no? ¿Por qué?
porque a partir del 2017 ya no se declara, ya no se reporta ese ingreso. Si hubiera sido en 2016, sí. Ajá, Aunque yo exacto, no sí. sabía eso, la verdad. Sí, en el 2017, del 2017 para atrás, pues sí habría que reportarlo, pero ya del 2018 hasta la fecha ya no habría que reportar. Muy bien. Camila. Camilo tuvo un accidente de auto y le dieron 6.700 para arreglar su carro. Y por daños físicos, él solo se gastó 2.500 para arreglar el auto e ir al doctor. El resto del dinero lo reporta. O sea, él se gastó en reparar su auto y en el doctor solo 2.500. Pero el del seguro recibió 6.700. Entonces el restante lo tendría que reportar. Yo diría que no, ¿No? ¿Por qué no? porque Esa es mm, una buena pregunta para todos. Ujú. Y eso tiene una palabra específica en seguros. El recibir un pago de una compañía, puntos extras, se ganan un lunch si saben, empieza con una I. Serían beneficios de seguros. ¿Qué? Serían beneficios de seguro. Pero no, es una palabra específica de lo que es un pago que nos dan de seguros. Tiene un nombre. Indemnificación, indemnification. Ay, te ganaste un lunch. Esperaba que nadie contestara. No, ya voy a quedar pobre con ustedes. Sí, indemnificación es el acto de regresarte al estado económico que estabas antes del accidente. Entonces, no es una ganancia para ti, es simplemente te están regresando algo que perdiste de una manera u otra en ese accidente. Ujú. Entonces, no, el restante no se tiene que reportar a la IRS. Súper. Em, ¿y cómo se llama la chica que está a la parte de Talía? Siempre se me olvida. María, Mari. Ujú. Mari. Patricio se cayó de una escalera trabajando y Workers' Comp le pagó 6 meses de salario. ¿Este dinero se debe reportar? Allí dice que no, pero la verdad no sé tanta información sobre eso, si me lo explicaran, le entendiera un poco más. Ok. ¿Alguien quisiera apoyar a Mari? Janely, Jenny. Supongo que es la misma situación, o sea, no sé si aplica la palabra indemnización como tal, pero, o sea, no estás trabajando, te accidentaste en tu trabajo, entonces lo que están haciendo es pagarte por, o sea, el momento, el tiempo en el que te estás recuperando, ¿no? O sea, Ujú. es como que están tratando de De compensar. compensar los gastos mientras te recuperas. Exacto. Sí, todo lo que es Workers' Comp no, no se pone como taxable. Todo es no taxable. Víctor. Y otra razón que no es taxable es porque nunca te van a pagar lo que normalmente estás ganando, ¿no? Entonces, es un porcentaje de tu sueldo normal. Entonces, ya de por sí estás ganando menos de lo que estarías ganando si estuvieras con la habilidad de poder trabajar y generar ingresos. Entonces, básicamente la persona aún sigue perdiendo porque pues podría ganar más dinero si estuviera bien. Entonces, por eso Ujú, no es taxable ese ingreso. ujú. Mari, ¿quedó más claro el punto de los Workers' Comp? Sí, Ok. gracias. Perfecto, sí. Recuerda que todo lo que es compensación, ya sea por seguro de auto, seguro de vida, por de trabajo, todo eso no es taxable, no es algo de ganancia, es algo que tú perdiste, como en el caso del Workers' Comp, no puedes ir a trabajar, no es que estés ganando extra. Tu trabajo más otro dinero, no, no estás trabajando, entonces eso es como un sueldo, parte del sueldo, pero no es ganancia, entonces no es taxable. Súper. A ver,
Silvia, Mario no trabajó por 9 meses y pidió un employment. ¿Mario al final de año debe declarar este ingreso? Yo creo que sí, porque el desempleo sí es taxable. Ujú, sí. Ahí no estás trabajando no por alguna discapacidad o algo que te pasó en tu trabajo, sino pues, por ejemplo, dame un ejemplo cuando la gente que hablamos ahora del unemployment. No sé si tenga que ver, pero alguna operación o alguna enfermedad que tenga que Ujú, no te que no te permitiera permita trabajar. trabajar. Ujú, Que no fue que fue un accidente en sí, sino que pues alguna condición de salud. ujú, exacto, sí, tú puedes pedir un employment cuando no puedes ir a trabajar, no por un accidente que te pasó, sino por algo extra, ¿no? También lo vimos mucho en el COVID, que muchas personas perdieron su trabajo, entonces pidieron un employment. Entonces ahí recibimos muchas formas nosotros en calidad de, para presentar. Spartanburg. Sí, tengo una pregunta. Y dijéramos que no estás abriendo el desempleo porque quieres, sino simplemente por el trabajo que tú haces, se acaba la temporada, no hay trabajo esos 3 meses y ellos te dan ese permiso de abrir tu desempleo para que mientras empiece la temporada otra vez empieces con ellos. Tienes que reportarlo igual. Mientras tú recibes el unemployment, sí lo tienes que reportar. No importa si lo recibiste por un mes, por 2 meses, por un año completo. Si lo recibiste por un mes, ellos te van a mandar una forma y lo tienes que reportar, no importando cuánto tiempo. Ujú, súper. ¿Alguien más tiene una pregunta de ese? No. Vamos con Daniela. Sí, Felipe recibió 5.500 en comisiones del trabajo, pero se las pagaron cash. Felipe debe declarar este dinero. Sí, porque está ganando ingresos, agarrando extra dinero, entonces se ve que enseñarle al gobierno pues que ganó extra comisión en cash. ¿Y tú vas a reportar tus bonos? Sí. Muy bien. Vamos a decir que ese tema es como la política, no te hablar. Sí. Listo. Jenny. Carolina trabaja de mesera en un restaurante y al año se hizo 16.000 en tips. ¿Ella debe declarar este dinero? Sí, Sí, debería. debería. Debería de declararlo porque es ingreso extra. Pero hay veces que hay restaurantes que no los ponen en la W2 No. y hay unos que sí lo ponen, porque Ujú, yo he visto W2 con tips y ahí pues no hay manera de que no lo declare. ujú. Sí, ya ahí dependiendo del empleador, ¿no? Sí, cómo manejan los tips. Pues no sé, por ejemplo, hay tips que en restaurantes que los juntan y ya se reparten entre todos. Me imagino que ese es cuando ya los desglosan en la W2. Pero hay restaurantes que cada quien recibe la mesera su tip y es de ella, entonces ahí no los reportan. Ujú. Talía o Mari. Oye, entonces dijéramos de que agarren tips. ¿Es forzoso que lo reclames? Y si no lo reclamas, te podrían multar. Bueno, Todo eso depende de la situación. bueno, ahí es, es dependiendo, pues lo que nosotros tenemos que decirle a nuestros clientes es de que sí lo tienen que reportar. Ese es como lo que la ley dice, que lo tienen que reportar. Pero ahí es dependiendo de la persona. Acuérdense que nosotros somos los preparadores y como pues preparadores nosotros lo que tenemos que decir es que sí hay que reportar. Ya en momento de una auditoría, si la persona no lo quiso reportar, pues las multas van para la persona, ¿no? Porque nosotros dijimos que sí lo tenía que reportar. Ya si la persona no lo reportó, pues ya la multa ya
le tocaría, y si le toca una auditoría, pues le tocaría a la persona que lo está reportando y que no lo quiso hacer. Pero de que nuestras respuestas es de que sí lo tiene que reportar ese dinero. Liliana, te pregunto, entonces, la multa, ¿desde qué precio empezaría? Yo pienso que no. O La sería- multa, la y- multa empieza por no reportarla o por no decir la información que se necesita, es estábamos ahí, de 500 a 1000 o hasta cárcel, ¿no? Además de los impuestos que hay que pagar por la cantidad que esa persona no reportó. O sea, que son los impuestos de la cantidad más la multa por no proveer la información, Ok, ¿sí? gracias. Elizabeth o Silvia. No, yo solo iba a agregar que regularmente la propina que te añaden en la W2 es la que recibes por tarjetas de crédito, porque en muchos restaurantes de acá, la que es por tarjeta de crédito, ellos te la suman en tu cheque y pues te la pagan cada vez que cobres. La que recibes en cash es muy difícil que la puedas como que calcular a menos que lleves tus Ujú, cuentas. Entonces, por claro. más que sea, es un poquito complicado dar con el número exacto también. Va a depender de la persona, si lleva bien sus finanzas, si lleva anotado cuánto recibe, no sé, cada semana o cada día, pues es la forma. O en las cuentas de banco también puede ser, ¿no? Que en los statements, todas las entradas de dinero, si es de eso lo que ingresa, pues ahí tendría la cantidad que reportar. Cuéntanos, Víctor. Sí, solo para agregar, porque esta conversación es un poquito complicada con los clientes, porque nadie quiere pagar taxis, ¿ya? O nadie quiere pagar más de lo que ya le están quitando de su W2. Eh, es simplemente educarlos, así como lo hacemos con las pólizas de auto, que bajo la ley del IRS tienen que reportar todo. Si ganan en cash, el IRS no tiene manera de saber exactamente cuánto ganaron, pero la responsabilidad es que declaren la cantidad que sí ganaron. Y muchas veces no es más conveniente declarar menos dinero, especialmente para aquellos que tienen niños. Más adelante, cuando lleguemos a los créditos, les explicamos un poquito más. Ya que los clientes dicen, voy a declarar un poquito para que me regrese mucho dinero, pero no es así porque los créditos no funcionan así. Funcionan de una manera diferente, que tienes que ganar cierta cantidad mínima para poder calificar, y de ahí va aumentando conforme van aumentando tus ingresos, hasta que ya llega a cierto punto que empiezan a bajar otra vez. Entonces, no siempre es conveniente que el cliente declare muy poquito dinero, y es educarlos en que declaren lo que es, pero igual el IRS no va a tener manera de saber qué ganaron exactamente en cash. Al final del día es decisión del cliente declararlo, pero nosotros simplemente explicarle, como dijo Liliana, las consecuencias que puede traer si hacen una auditoría. Le pueden pedir los estados de cuenta, y si están depositando todo ese cash, pues el IRS va a dar cuenta que pues mintieron en su declaración. Pero nosotros es educarlos. Si el cliente dice, no, igual declárame solamente $3,000 en tips, ok. Nosotros sabemos que quizás ganó mucho más, no nos vamos a poder poner a discutir con el cliente, simplemente ya le dijimos las consecuencias, lo educamos en lo que es la ley del IRS, ya nosotros como preparadores dejar esas notas, ¿no? Se le explicó al cliente que tenía que declarar todos sus tips, nos está diciendo que solamente ganó esa cantidad en el año. Y ya. Igual todo eso lo va a firmar también el cliente. Ujú, exacto. Sí, nosotros confiamos, así como en los seguros de auto, literal, que el cliente dice, no maneja a nadie, pues nosotros nos quedamos con esa información, ¿no? Nosotros no podemos decir más que el cliente. Entonces, es lo mismo con los impuestos. Si el cliente nos dijo, no, pues solo gané 30,000, 30,000 son los que vamos a reportar, aunque el cliente en realidad haya ganado 80, 90, $100,000, pero pues si el cliente, esa es la información que nos está dando, esa es la información que tenemos que poner. Ujú, súper. Entonces, continuemos con el slide. Requisitos de ingresos para hacer impuestos, tabla 1.1 del 2022. Bueno, Camila, si nos ayudas leyendo la tabla. Requisitos de ingresos para hacer impuestos, tabla 1.1 de la publicación 17 del 2022. Filing status,
Single, tiene que ser menor de 65 y tiene que tener un, ay, no se lee bien lo que dice. Un ingreso de por lo menos Ok, 12.000. es que no se lee. Un ingreso de 12.950. Ser soltero, la segunda sería ser soltero, tener 65 o mayor y un ingreso de 14.700. Eh, Bueno, paremos ahí. Ajá. Entonces, para poder reportar el dinero que nosotros ganamos, tenemos que recibir, digamos, una persona soltera menor de 65. Te voy a poner mi ejemplo, ¿no? Yo soy soltera, menor de 65. Entonces, si yo gano menos de 12.950, yo no tengo que reportar ese dinero. Pero si ya yo gané 12.300, ya ahí sí ya tengo que reportar ese dinero al IRS. Pero si gano menos de 12.000, no tendría o no tengo la obligación de reportar ese dinero al IRS. Solteros mayores de 65 hasta 14.700. Entonces ya si ganaron más de 14.700, ya tienen que reportar. Y así, el Head of Household, cabeza de familia, menores de 65, 19.400, mayores de 65 que sean cabeza de familia, el mínimo que pueden ganar es 21.150. Yaneli, ayúdame con nosotros dos. Casado, reportando separado, siempre y cuando sea menor de 65, y esto aplica para ambos esposos, sería 25.900. Ujú. Casado, reportando separado, si son de 65 o un poquito mayores, sería 27.300. Cuando dice un esposo es, o sea, que si alguno de los dos gana esa cantidad, ya tienen que reportarlo. Víctor, ¿a qué se refiere one spouse both? ¿Cuál? El donde De dice casado, married reportando separado, de 65 o más. one spouse. Que uno solo esposo tiene más de 65. Que por ejemplo, uno tiene Ah, 65 y el otro tiene 30. ¿Qué tal se enamoró de un sugar daddy? No sabemos, ¿verdad? Entonces, ahí es. ok, ¿Y ok. por qué es esto importante la de la edad? Porque eh, ya esa edad es de jubilación, entonces se supone que pues no deben de a esa edad estar trabajando. Por eso la diferencia entre las edades ahí. Ujú, ok. Em, Jenny, ¿cuánto tiene que ganar una persona soltera para no reportar ingresos mayor de 65? Ah, para no reportar como 10.000. Mira la tablita. Single, no, menos de 12.950. Exacto. Sí, para que esa persona no reporte dinero, mm, tuvo que haber ganado exactamente 12.950 o menos. Ujú. Elizabeth, ¿cuánto tiene que ganar para no reportar ingresos una cabeza de familia menor de 65? Para no reportar a 19.400 o menos. Ujú, exacto. ¿Y Silvia? Una persona casada, llenando taxes juntos, mayor de 65, ¿cuánto tendría que ganar? El mínimo para no reportar. 28.700 o menos. Ujú, ujú. Sí, entonces estas cantidades son para no reportar para vivir,
básicamente con lo mínimo, o sea, no tenemos ganancias, o sea, no es que podamos tener ahorros con esas cantidades porque es el mínimo que podemos subsistir una vida, entonces no necesitamos declararlo. Ya si ganamos $100 más, ya ahí ya es taxable. Y en Qualifier Surviving Spouse es por si una persona pues falleció y queda la otra persona y todavía recibió una forma, pues tendríamos que declarar pues ese dinero. No tendríamos que declarar si la otra persona ganó en conjunto $25,900 y así sucesivamente, ¿no? Talía o Mari, ¿tienen alguna pregunta acá? No, por ahorita para mí todo bien, te estoy entendiendo. Ok. Yo he tenido casos, hemos tenido casos en las oficinas de muchachos. Hay muchachos que solo trabajan un part-time. Entonces esas personas, pues obviamente, como es un part-time, no hacen la gran cantidad de dinero. Entonces muchas de las personas quieren reportarlo. Ahí ya es educarlos, buscar la tablita y decirles el por qué sí o por qué no, porque acordémonos que no son cantidades grandes, entonces hemos tenido personas que ganan $10,000 y quieren reportarlo, no necesitan reportarlo, pero ellos quieren hacerlo, no les están devolviendo nada porque es la cantidad mínima y tienen que pagar para hacer los impuestos. Si ellos los quieren hacer, está muy bien, pero si no los quieren hacer, solo vayámonos a la tablita, identifiquemos la cantidad, hagámosle la pregunta, ¿estás soltero? ¿Tienes hijos? Tal vez. Y dependiendo de la conversación del cliente, lo tenemos que reportar o no tiene que reportar. Yaneli. Y en el que dice casado, reportando separado, cualquier edad y dice $5, ese, ¿cómo sería? Sí, es de la manera correcta, ¿no? $5. Estás en mute. Vamos a, that's the table for 2022. Déjame ver. Table 2024 o 2023. Bueno, mientras Laura busca esa información, esta tabla más que nada es para las personas que ganan con W2, para que no nos confundamos porque con W2 te sacan taxes todo el año, ¿cierto? Generalmente te deben de sacar tus taxes de Medicare, Seguro Social. Eso no es reembolsable. El gobierno se queda con todo eso por si en un futuro, pues obviamente te jubilas o tienes unemployment que reclamar, tienes que estar contribuyendo. Lo que no es taxable de esta cantidad o menos es el tax federal. Entonces, por eso no tienes que declarar, porque no te va a tocar pagar. Pero una persona, la diferencia de una persona que gana en cash o 1099 es que tiene que reportar cualquier ingreso por encima de los $600. ¿Okay? Entonces, ya si ganaron más de $600 tienen que reportarlo. ¿Por qué? Porque no han pagado nada de impuestos en todo el año. Entonces tienen que pagar su parte de el Medicare, Seguro Social, que es ustedes van a ver en las taxes como self-employment tax. Y eso todo el mundo lo tiene que pagar, que gane cash. Por más poco que ganen, siempre va a haber un pago de self-employment tax. Quizás no federales o estatales, pero sí de self-employment. Ok, súper. Entonces, eso aplica solamente para W2. Todas las personas que ganen con 1099 más de $600 tiene que reportar. Sí, ok. ¿Alguien tiene alguna duda de esa información que nos está dando Víctor? ¿No?
Muy bien. ¿Por qué Elizabeth o Silvia, por qué tiene que reportar una persona que tiene una 1099 con $600? Bueno. No, it doesn't matter. Bueno, yo creo que porque igual va a salir, o sea, te pueden correr el riesgo de que te auditen. Está ahí tu social. Y para pagar hacia el Social Security, Medicare, todo eso que no se pagó los impuestos de esos Ujú, $600 de ingreso. ujú, exacto, sí. Eso es lo que explicaba Víctor, ¿no? Que en la W2, ya sean de 12.950, ya te quitaron los impuestos para pagar Medicare y el Seguro Social. En el cash o en la 1099 no te están quitando nada. Entonces, aunque sean $600, hay que reportarlo para pagar el Medicare y el Seguro Social de esos $600. Ujú, muy bien, listo. Em, Mari. María y Pedro están casados y hacen sus taxes juntos. María tiene 27 años y Pedro tiene 35. El gross income de María fueron 15,000 y el gross income de Pedro fueron 2,500. ¿Tienen que declarar impuestos? Te lo repito. María y Pedro están casados y hacen sus impuestos, sus taxes juntos. María tiene 27 y Pedro tiene 35. El gross income de María fueron 15,000 y el de Pedro 2,500. ¿Ellos tienen que pagar impuestos? ¿A cuál Mari es? ¿A esta Mari o la otra? A ver, Mariel, a ver, ayúdanos, Mariel. No les tocaría reportar, ya que lo mínimo serían 25.900 y ellos hicieron por debajo de los 20.000. Sí, súper, muy bien. Sí, no tienen que reportarlo porque ganaron 17,500 y el requerido, el mínimo, es 25,100. Ujú. Entonces, si ya les quitaron los impuestos federales, pues les conviene declarar para que le den ese dinero u otros créditos. Ahí va a depender en el estimado que le estamos dando ingresar la forma y si les regresan, pues obviamente les conviene hacer sus impuestos para que ellos reciban ese dinero. Pero hacia el momento de hacer el estimado no les están regresando nada, no tienen que hacerlo porque está dentro del mínimo. A ver, otro ejemplo. Bueno, solo teníamos un ejemplo. Ahí. Ok. Jenny, ¿nos lees el slide? Dice, diferencia entre earned income and unearned income. Earned income includes salaries, wages, tips, and professional fees. It also includes taxable scholarships and fellowships grants. Ejemplo, W2 income. Y luego es unearned income, investments type income, ordinary dividends, capital gain, and contributions, unemployment compensations, taxable social security benefits, pension, ¿y cómo se dice? Annuities. Example, rental income. Ok. ¿Qué entiendes sobre el earned income y el unearned income? El earned income es todo lo que tú hayas ganado con tu trabajo, de alguna manera. Y el earned income es como
lo que hayas ganado, o sea, como, ¿cómo se diría? Sin trabajar, como algo extra que hayas ganado por una inversión que hayas hecho, y invertiste y ganaste algo ahí, eso sería el Sí, earned income. exacto. Pensiones, el unemployment, todo eso no lo ganaste con tu Trabajando. trabajo, exacto, sino haciendo otras cosas, invirtiendo tu dinero en algo. O, por ejemplo, una inversión puede ser la compra de casas también, pero esa casa no es donde tú vives, sino que tú rentas. Entonces, esa ya sería una inversión y ese es un earned income. Eh, Camilo, menos el siguiente slide. Los dependientes deben hacer sus impuestos. Tabla 1.2 de la publicación 17. Si los padres pueden reclamar un dependiente en su reclamación de impuestos y alguna de estas aplica, el dependiente debe aplicar los impuestos. Dependientes solteros o casados. Si el unearned income es más de 1,050 y si el earned income es más de 6,350. Si el dependiente es más de 65 años o ciego, los montos son diferentes. Ujú. Ok, ¿qué entiendes de esta tabla? Yo diría que dependiendo de los diferentes casos, ya ahí uno puede ver como cuánto es que si uno gana cierta cantidad, los papás pueden reclamar por los hijos. Ujú. Ok, te voy a poner un ejemplo, ¿no? Digamos, un papá viene con su hijo, pero su hijo ganó en un part-time, como estábamos hablando anteriormente, una cierta cantidad. Pero el papá lo puede seguir reclamando mientras él está en la edad adecuada para seguir siendo calificado como dependiente. Y quien recibe am, los, am, los beneficios aquí sería el papá y el dependiente o el hijo, mientras sea soltero o casado, puede declarar este dinero. Si el dependiente es más de 65 o ciego, los montos son diferentes. Víctor, ¿tú me podrías apoyar explicando un poquito más este? Sí, claro, Liliana. Bueno, un depende puede tener un part-time, ¿verdad? Si gana más de cierta cantidad, debe declararlo. Si gana menos, no es necesario declararlo. Entonces, por ejemplo, si mi hijo consigue un part-time, vive conmigo y gana menos de 6,300, pues yo lo declaro como depende. Él no tiene que hacer su declaración. Vamos a decir que él ganó 6,350. Yo lo puedo seguir reclamando como depende, siempre y cuando yo esté pagando más de la mitad de sus gastos, porque ya con 6,300 quizás él ya puede pagar sus propios gastos, ¿verdad? Generalmente no va a ser el caso con nuestros clientes, es muy raro que el depende gane tanto dinero porque obviamente debe de estar en la escuela, ¿no? Entonces, por eso ponen estos límites porque ya el IRS dice, bueno, si ya la persona está trabajando, ya tu hijo de 7 años está trabajando, ganó $10,000, ya tú aportaste más de $10,000 para sus biles, sus gastos. Si la respuesta es sí, obviamente lo puede declarar. Si la respuesta es no, ya el depende, ya no podemos reclamar los créditos por ese depende porque no nos corresponde. Ujú, ujú. Ok, entonces acordémonos que cuando un papá declara a un hijo, este papá está recibiendo los beneficios por este niño, ¿no? Pero si, yo lo simplifico así, si ya el dependiente se mantiene por sí mismo, ya el papá ya no recibe ese beneficio, sino que ya le tocaría pues a él, al muchacho como tal, hasta recibir su propio beneficio, ¿no? ¿Quedamos claros con este o hay dudas? Yo sé que es un poquito
diferente de entender. ¿Nadie? ¿Nadie tiene dudas? ¿Todos estamos claros? ¿Yaneli? No estoy muy segura, tal vez me lleve un poco más a entenderlo, pero, o sea, sí entendí el ejemplo de Víctor, pero de repente es un poquito confuso, entonces Ajá. tal vez Ok, con un poquito dime más de ejemplos o demás pueda quedar qué es claro. lo que entiendes para guiarte. En este caso lo que dijo Víctor de que si, o sea, primero, dependiendo de lo que ganes, es si reportas o no. Y Ujú. segundo, que es también los créditos a los que pudieses aplicar. En este caso, como dijo Víctor, si el hijo gana menos de 6.000, pues el hijo no tiene que reportar y el papá lo puede declarar como depende siempre y cuando, si no me equivoco, siempre y cuando pruebe que cubre más de los gastos. Ujú. Bueno, no estoy segura si el hijo gana más de 6.300 o menos de 6.300, ahí sí, no sé, todavía no estoy muy clara. Ok, quédate con que, digamos, si el muchacho gana 6.350, pero el muchacho se mantiene por sí solo. Él paga su comida, su escuela, su renta, todas sus cosas, ya no lo puede declarar los papás porque los papás ya no son, ya no dependen el niño ya no depende de los papás, ¿sí? Okay. Si todavía el niño depende de sus papás, él paga pues todos los biles, el niño vive con sus papás, no paga renta, lo de la escuela, la comida, es un dependiente de su papá. Entonces, el papá va a recibir todos los beneficios de este niño. Ok, ¿Sí? y hay una edad límite, me imagino que para eso, ¿cierto? Son a los 17, ¿verdad, Víctor? Sí, No. a los 17 años, ¿ya no? Mientras sea estudiante, entonces todo también hay diferentes requisitos. Entonces, si él estudia, porque sabemos que regularmente de high school salen cuando tienen 17, 18 años, ¿no? Pero ¿qué pasa si ellos siguen estudiando? Van a la universidad, entran al colegio, entonces ahí todavía pueden ser dependientes y los padres todavía pueden recibir esos créditos, pero tienen que Pero tener... Ujú. pero mientras el papá todavía sigue pagando. Pero si ya el muchacho ya se mantiene solo, pero sigue estudiando, ya y ya no. Sí, pero eso es lo como le estaba diciendo Víctor, depende cuánto es la cantidad que el papá esté aportando. Porque podemos tener personas que ya tienen 20 años, pero están haciendo más de 40 horas en el colegio, no tienen el tiempo para estudiar y todavía dependen de sus papás. Entonces los papás todavía pueden tener esos créditos. En el caso, y les pongo ejemplo de mi hermana está en la universidad, ella tiene 20 años, no trabaja y mi papá paga todos sus gastos. ¿Ok? Víctor tenía la mano de... Sí, lo único que cambia son los créditos, porque después de los 17 hay ciertos créditos que no puede reclamar, como el Child Tax Credit, pero hasta los 24 puede ser, depende una persona de otra. Para también aclarar el punto a Yaneli de la diferencia entre las cantidades Earned Income, por ejemplo, Yaneli puede ser, y a todos, puede ser que el hijo tiene una inversión, le dan, no sé, le dan dinero, él va juntando su dinero, lo ahorrando y lo pone en el stock market. Hace una inversión que está generando interés, está generando ganancias para él. Si es más de 1,050 lo tiene que declarar. Ese es el earn, o sea, no está trabajando, pero sí está ganando dinero por la inversión que hizo en la bolsa. Entonces, la diferencia entre las dos cantidades. Elizabeth o Silvia tenían también la manito levantada. No, yo quería darle como un ejemplo a Yaneli en caso de mi caso, porque mi hija hace el de ella aparte. Ella cuenta como un depende, yo recibo el EIC de ella, pero aún así ella hace sus impuestos y ella recibe su reembolso de lo que el withholding que le hicieron. O De sea, lo no que recibe trabajó. ningún crédito, pero solamente lo withheld y yo recibo el crédito de ella. Ujú, porque tu hija todavía es tu dependiente. Y ya.
pero trabaja y recibe, lo que tu hija recibe es lo que ella aportó, ¿no? Pero no recibe los créditos, sino que la persona que recibe los créditos eres tú, como la mamá. Y voy a aprovechar para preguntar, en el caso de que el hijo se pueda, ¿cómo podemos probar de que el hijo se mantiene solo? Regularmente, si vive con el papá, pues sí puede ser su depende, y si vive solo, pues ya no, o hay que pedirle algún otro documento. Generalmente, Silvia, nuestros clientes vienen y hacen sus hijos que trabajan los taxes, así como en el caso de Elizabeth, se marca que son dependes de otra persona. Nosotros tenemos que comparar las cantidades, ¿no? Me tocó un caso de una señora que quería declarar su depende, que van a llegar a cash. El muchacho ganó creo que más de $10,000 y ella quería declarar que ganó 15,000. Tenemos que usar la lógica, entonces ella no está aportando más de la mitad de lo que cuesta sostener el hijo, porque ella está declarando solamente $15,000. O sea, para el IRS eso no tiene sentido. Como que la vas a hacer depende de alguien que solamente ganó $5,000 más que tú en todo el año. Entonces, es usar un poquito la lógica y educar al cliente. Miren, eso no para el IRS no va a tener sentido que usted quiera declarar tan poquito y que declarar depende. Usted de repente ganó más en cash, porque si usted puede comprobar que sí, y eso es con los ingresos que usted está declarando, puede declarar el depende. Si no, ya le tocaría ese depende hacer su propia declaración, no como su depende. Sí, yo lo entiendo como tenemos que analizar las cantidades y ver si esa persona se puede subsistir él solo. Y como lo que dice Víctor, ¿no? O sea, tenemos que ver si en realidad ese depende, sí es depende de una persona y no solo queremos reportarlo por los créditos, sino que sí tienen que depender de los papás. O sea, la mayoría de ingresos tiene que ser del papá y no del hijo, como en el caso que le tocó a Víctor, que solo eran $5,000 más los que ganaba la mamá. Muy bien. Ok. Em, a ver, ¿quién? Jenny. Y la mamá de Juana, siempre, la mamá de Juana, Juana tiene 17 años, y siempre la declara como dependiente. Pero este año Juana trabajó en McDonald's y se ganó 7,500 al año. ¿Juana debe declarar impuestos? Sí, ¿Por qué? sí, porque ganó más de 6,350. Exacto, sí. Eso. Juana debe declarar impuestos porque ganó más de 6,350 y ella solo obtendrá lo que le quitaron del federal, o sea, lo que ella aportó, ¿no? En su W2. Cualquier otro crédito lo obtendrá la mamá porque la mamá la reclama. Listo. Ok. Ok. Daniela, ¿nos ayudas leyendo? La mayoría de los ingresos que deben ser reportados están estipulados en las siguientes formas. Forma W2 se la dan a todos los empleados. Forma 1099 NEC se la dan a subcontratistas. Forma 1099 DIV son distribuciones de dinero, acciones u otros bienes pagados por una corporación o fondo mútuo. La dan instituciones financieras sobre lo que ganó durante el año. Entonces, las tres formas más comunes que nos vamos a encontrar serían la W2, que son las
personas que trabajan así como nosotros, que somos empleados de alguna compañía, nos dan la W2, ahí ya nos quitan todos los impuestos, el social, el Medicaid, es, ya va desglosado y lo que tenemos que ingresar viene en la forma, ¿no? Y la 1099 NEC, que es la que le pagan a los subcontratistas. Muchos de nuestros clientes van a llegar con una 1099 NEC, el que trabaja en pintura, el que trabaja en roofing, en landscaping, todos los trabajos, la mayoría van a ser 1099. Y la 1099 es donde nosotros tenemos que ingresar todos los gastos que el cliente ha tenido y ahí no les quitan nada, ahí no les quitan ninguna cantidad de dinero. La 1099 son, por ejemplo, las personas que tienen corporaciones que son dos dueños, entonces ahí cada quien va a recibir una 1099 o las instituciones financieras sobre lo que ganó durante el año. Ok, hay más formas donde se reporta el ingreso. La 1099G la entrega el gobierno, ya sea por un employment o el reembolso del Estado, si lo dedujo anteriormente en el Schedule A. A las personas que utilizaron un employment van a recibir esta forma. La 1099R, distribuciones de pensiones, anualidades o retiros. La 1099 INT, cuando la persona ganó intereses en alguna cuenta de banco o préstamos hechos a otras personas. La SSA 1099 forma del Social Security Administration y la K1 distribución de ganancias de sociedad. Entonces, así luce, bueno, esta forma del 2017 es un poquito viejita, pero es básicamente lo mismo. Esa es una W2. Básicamente tenemos la información de la persona que le dio el empleo de la compañía para la que él estaba trabajando, la información del taxpayer, lo que ganó en su salario, que fueron 48.500, lo que le quitaron del federal para pagar sus impuestos, lo que le quitaron del social, Medicaid y los taxes de cada uno, ¿no? También es súper importante estas casillas donde están marcadas, la 11, la 13, todas estas casillas nosotros nos tenemos que verificar que estén marcadas o no. Si están marcadas, hay que ser muy específicas y buscar en Drake, cuando ya estemos ingresando formas, de ponerla exactamente como van. Si está marcada con una X, pues marcar con una X las que corresponden. También son bastante comunes que estas casillas estén marcadas, la D, la DD, la P y sus cantidades. Nosotros no podemos modificar o dejar de marcar en Drake estas cantidades si están marcadas. Entonces, es súper importante que verifiquemos bien cada forma y que la pongamos como dice. También es del estado, el estado para el que trabaja, el número de control del ID del estado, la cantidad y los impuestos, ¿no? Otra cosa súper importante es el Employer Identification Number. Con esto tenemos que ponerlo sí o sí en cada forma que nosotros estemos ingresando, cada vez que estemos ingresando la W2. La forma W2 es la más fácil de ingresar a Drake porque ya tenemos todas las cantidades, no tenemos que modificar. Solo tenemos que prestar muchísima atención al momento que la estamos ingresando. Aquí en la casilla número A, número del seguro social del empleado, perdón. Casilla B, el número de identificación del empleador, o sea, de la persona que está dando el trabajo. La casilla C, la dirección del empleador. Casilla D, número de control. Esta casilla se usa para identificar los formularios de la W2. En la casilla E y F, el nombre y domicilio del empleado. Casilla 1, honorarios, propinas y otras compensaciones. En esta casilla deben ser incluidos todos los ingresos.
Casilla 2, la retención de ingresos federales. La casilla 3, honorarios del Seguro Social. La 4, impuestos retenidos del Seguro Social. La 5, ingresos y propinas del Medicaid. La 6, los impuestos de retiros por el Medicaid. La 7, propinas del Seguro Social. Casilla 8, que vienen siendo las propinas, como en el ejemplo que nos ponía Silvia de las personas que trabajan en restaurantes como meseros. Casilla 9, queda en blanco, beneficios por cuidados de dependientes. La casilla 10, la casilla 11, planes no calificados. Casilla 12, códigos, por ejemplo, código D, que es la 401k. Códigos de D, costo de la cobertura de salud patrocinada por el empleador. Entonces, regresémonos a la W2. Entonces, acá, si esta persona tuvo, en la casilla número 12, si la persona tuvo un seguro por parte del empleador, nos aparecería acá. Si tuvo 401k, una forma de inversión de parte del trabajo, también nos aparecería. O los tips también acá. En los tips también. Y todo lo que está marcado tendríamos que verificarlo. ¿Algo que tú quieras agregar de esta parte, Víctor? A lo mejor me estoy saltando algo súper importante o no. No, creo que hablaste de todo. De esos códigos, como por ejemplo de todo está en el sistema de Drake, no sé exactamente qué son, porque muchas veces ni los clientes saben lo que les están quitando. O sea, los enrolan en ciertos planes en el trabajo, pero ellos simplemente firman, no saben qué les están quitando. Entonces, en Drake vamos a tener la oportunidad de ver cada código y también ahí explicarle al cliente qué es lo que le están retirando de sus cheques. Porque muchas veces ellos no están de acuerdo, entonces tienen la oportunidad de ir a corregir eso en el Departamento de Recursos Humanos para que no les estén quitando ese dinero de sus cheques. Eso Una quería cosa agregar. súper importante, perdóname, antes que se me olvide, si no se me olvida. Algo súper importante. Las W2 que ya se generaron de los empleadores, digamos, como dice Víctor, que no saben que les están quitando algo de su sueldo. Esas W2 ya no se pueden corregir. Digamos, si esa persona no sabía y nosotros le decimos la información y esa persona no sabía, puede corregirlo para el siguiente año, pero no se puede corregir una W2 que ya fue generada, que ya fue entregada, que ya fue reportada al IRS. Entonces, los clientes pueden corregir, pero para el siguiente año. Estas formas ya no van a ser corregidas ni aunque vayan a recursos humanos, ¿no? Eso es que quería Bueno, no, agregar. pero para no confundir, o sea, para el año en que Para está. el año Entonces, que si está nos traen reportado. en febrero, pueden parar ese plan, porque muchas veces es un plan, por ejemplo, de ahorros para una emergencia médica o gastos médicos. Y los clientes no saben y nunca lo han usado, llevan 2, 3 años que les están quitando el dinero y no sabían ni qué era, entonces pueden ir para que dejen de quitarles ese dinero en adelante. Y ya el siguiente año, pues ya la forma va a venir pero obviamente no va a reflejar que le quitaron ese dinero. Ujú. Sí, pero esta forma que ya le entregaron ya no se puede corregir. Ujú. Listo. Sorry, Laura. No quería que se me olvide. ¿Ibas a decir algo? No, tranquila. Agregando lo que decía Víctor sobre las casillas 12, hay muchos códigos, pero Drake es muy fácil. Tú colocas la letra, el código y te explica, siempre te da información de qué es lo que le están retirando. Y como dice Víctor, aquí es otra parte donde nosotros damos esa milla extra y educamos al cliente, porque como dice Víctor, muchas veces el cliente no sabe lo que le están retirando. Y tengamos en cuenta que nuestros clientes, algunas personas no tienen el social, entraron a trabajar con algún documento en algún tiempo donde sí lo permitían. Ahora ellos están en ese lugar, pero ellos no van a tener la posibilidad de hacer ese retiro o a lo mejor recibir ese beneficio donde they signed them up for. ¿Por qué? Porque al momento de pedir algún retiro tienes que comprobar que eres la persona, que tienes el social, tienes todo eso. Entonces les están retirando ese dinero como un ahorro, pero
a terminar de trabajar con esa empresa o se retiren, ellos no van a tener el beneficio de recuperar ese dinero. Entonces es como educarlos y dejarles saber, no, pues mire, mejor no se incluye en ningún plan porque no, usted no va a tener esa posibilidad de recibir el beneficio si se llegara a retirar de la empresa o del trabajo. Exacto. Sí, súper importante. Y eso solo serían en estas casillas, ¿no? En la 12A, en la 12B, en la 12C. Allá obviamente los otros, como dice tú, el beneficio del social, ya ahí ya no se puede, es parte del trabajo donde él está, ¿no? Sí, eso es mandatorio porque es W2. Ujú, súper. ¿Tienen alguna pregunta sobre la W2? Mariel, Daniela, ¿todo bien? Janely, Talía, Mari, ¿no? Elizabeth, Silvia, todo bien, súper. Vamos para ver si están prestando atención. ¿Puedes regresar a la W2? Rapidito. Pop quiz. That's what I was going to say, pop quiz. Y pop quiz. ¿Qué pueden ver en esta W2 que está un poco rara? Vean las primeras casillas. La 1, la 3 y la 5. Yeah, I see it. What His is it? his wages are less than his Social Security wages. Ujú. Silvia Y hay súper una se ganó ese diferencia. lunch, ¿eh? Oh, Elizabeth, Elizabeth, también el Elizabeth. Medicare y el Social Blue. Elizabeth. se acaba de ganar el postre. Exactamente. Entonces, vemos que la 1, la 3, la 5 y la 16, que es del Estado, pues son diferentes, ¿no? Bueno, la 3, 5 y 16 es misma cantidad, de wages es un poquito menos. Eso lo podemos ver y es importante prestar mucha atención a la W2 porque ¿qué va a pasar? El sistema de Drake nos va a llenar como un prefill a las demás casillas cuando ingreses la 1. Entonces tú vas a poner 48,500 y automáticamente te va a calcular más o menos basado en el ingreso lo que le quitaron de federal, seguro social, Medicare, y te va a colocar también en la casilla 3 y 5 la misma cantidad. Entonces nosotros tenemos que regresar, corregir eso para que quede exactamente como está la W2. Ujú. Bien. Siempre prestar atención a todas las casillas, que queden como viene la W2 que trae el cliente. Muy bien. Y la forma 1099 NEC. La 1099 NEC es muy sencilla. Básicamente vamos a tener la información del empleador, el del empleado, el tax ID de la compañía, el tax ID del cliente y la cantidad que ganó en la casilla número 1, el non-employee compensation, sino que ya lo toman como un subcontratista, porque pues él no es un empleado, él tiene diferentes empleos, entonces no le quitan dinero, sino que solamente viene esa información en la 1099 NEC. No, normalmente no trae nada en las casillas 4, que es o en la 5, que es del estado. Normalmente solo viene la cantidad en la casilla número 1. Lo importante acá, como en la W2, también es verificar que todo la pongamos como viene. Por ejemplo, hay algunas que tienen marcada la casilla de corrected. Entonces, súper importante que nos verifiquemos en esa casilla, porque, por ejemplo, la 1099, sí la pueden corregir en el sistema, digamos que una persona le haya puesto, no sé, menos cantidad o más cantidad, y ya esa persona puede hacer un reclamo a su empleador que no fue la cantidad que le pusieron y el empleador la puede corregir. Entonces, pero tendríamos que poner que esta 1099 es la actualizada o la correcta, ¿no? Entonces, súper importante fijarse bien. Ay, ¿será que terminamos? Termino. Perfecto. Chicas, ¿tienen preguntas de la 10, de la W2, de la 1099, de algún ingreso?
tal vez que que les haya ocurrido a ver si sí es taxable o no taxable, tal vez. Yo quisiera preguntar qué serían las distribuciones de IRA, o sea, qué significan las siglas IRA Te en ayudo. taxable. IRA es una cuenta de retiro. Entonces, como un 401k o similar. Hay dos tipos, el tradicional y el Roth, que es ROTH. Entonces, tú lo puedes comprar por tu cuenta, no es algo que necesariamente tengas que escoger a través de tu trabajo, que te lo pueden ofrecer, pero los bancos todos ofrecen IRAs. Entonces, una cuenta de ahorros para tu retiro. Siempre puedes sacar dinero. Entonces, vamos a decir que tú empiezas, no sé, a depositar $200 cada mes a un IRA. Va a ir generando intereses. Entonces te va a llegar la forma con los intereses que tienes que reportar. Pero vamos a decir que tú estás buscando una casa, tienes, no sé, $20,000 en un IRA, necesitas para completar el down payment $10,000. Entonces tú vas y sacas $10,000 del IRA. Ya cuenta, pues va a contar cierta parte es taxable, porque cuando tú depositas, dependiendo si es tradicional o Roth, te pueden quitar los taxes, o sea, te pueden descontar los taxes de antemano o hasta que retires el dinero. Entonces todo depende de qué forma abriste tu IRA, pero si hay interés por impuestos que pagar, en la forma que te llega de la distribución va a colocar si te retiraron o no te retiraron taxes. Todo eso lo ingresamos al sistema y ya el sistema es que va a calcular si hay que pagar impuestos o no sobre ese dinero que retiraste. Yeah. ¿Te contesté la pregunta? ¿Quedaste con dudas? Claro. Sí, o sea, sí, es básicamente como dices tú, es una cuenta de ahorros con activos, va haciendo, o sea, cada tiempo va como sumándole y al final del año te llega una forma en donde, bueno, tienes que pagar cierta parte porque es un ingreso activo que siempre está sumando. Sí, es un unearned income en este caso. Ok, si quieren solamente danos un puntito, Camila, de lo que más se te quedó de esta clase. Camila, ¿me escuchas? Yo diría que lo que más se me quedó es lo que estamos hablando al principio, sobre que si uno da la información falsa, como que uno no se asegura de comprobar bien, pues le pueden llegar sanciones de 500, de 1.000 o hasta ir a la cárcel. Ujú. Si el cliente no nos dice la información completa o no quiere reportar las cantidades completas. Súper, Camila. Silvia, ¿qué se te queda? A mí básicamente los montos, que son pues súper importante conocerlos bien, y entender la forma, la W2 y la 1099. Sé que más adelante pues vamos a ver diferentes, pero sí me gusta pues entenderla. Claro, sí. La W2 es la más fácil de ingresar. Entonces, en el sistema de Drake también es muy friendly para ingresar las formas. Solo es de tener cuidado, de estar leyendo. Obviamente, ahorita estamos empezando, pero en su momento vamos a hacer ejercicios de cómo ingresar y cómo luce Drake también en la forma de ingresar las formas, ¿no? Súper. Elizabeth, ¿qué te llevas? Que fijarnos en la tax table como para saber cuando están haciendo como married, a single, head of household, todo esto tiene que ver una cierta cantidad de ingreso, preguntar sobre eso y luego también ser muy cuidadosos cuando estamos llenando la información de la W2 en Drake. Ujú, sí, fijarnos bien las casillas que vienen marcadas, ¿no? Si cometemos un error, Drake nos va a lanzar error y vamos a estar como quebrándonos la cabeza. ¿Por qué? ¿Por qué? Y fue simplemente que no nos fijamos que una casilla en la W2 estaba marcada y podemos pasar hasta una hora viendo cuál es el problema, ¿no? Entonces, siempre verificar bien la W2 o 1099. Mariel, Daniela, primero Mariel, ¿qué te llevas?
Bueno, como ya lo hemos mencionado anteriormente, primero saber diferenciar los tipos de ingresos y cómo los clientes vienen a declarar, ya que aún así trabajemos constantemente con la W2 y la 1099, pues otros pueden venir, no, yo pues tenía ingresos con mi banco, cositas como esa, hacer las preguntas necesarias para declarar de la manera transparente y sobre todo educar al cliente, ya que ahorita, incluso recordando el año pasado, aquí en Doraville, no conmigo, sino con Nicole, que era la que ya estaba estudiando en su momento, nos llegaron clientes que venían con chuecos, que eso era lo que mencionábamos temprano, o clientes en donde decían, no, es que yo estoy casado, pero en el otro lugar yo declaré de esta manera y me devolvieron tanto. E incluso tuvimos, digamos, discrepancia con los clientes porque muchos querían reportar como ellos querían, no como se supone que debe ser. Entonces hay que tener bastante cuidadoso y, obvio, brindar ese servicio, pero siempre como en el seguro de autos, educar al cliente para que tenga en cuenta todas las consecuencias que puede tener a largo plazo si no declara de la manera correcta, asumiendo que porque entre menos paga, menos declara y menos dice, menos le piden. Entonces, e incluso ahorita mencionando, el miércoles estuve en la venta, estaba haciendo el cross-sell de los taxes y el cliente de una vez dijo, no, yo no quiero reportar nada porque yo pago mucho y no sé qué cosa. Y yo le pregunto, ok, pero usted va por asilo político. No, yo soy residente. Yo le digo, bueno, está bien, entonces de igual manera, si usted tiene dudas con respecto a cómo declarar, nos puede dejar saber, sí, yo no voy a declarar nada porque me piden mucho y yo sé que si no declaro si yo sé que si no declaro puedo declarar el año que viene y para que me metan en la cárcel tienen que pasar como 2 años que no pague. Y yo como que, bueno, está bien, como usted diga, mi señor, aquí sabe que lo vamos a poder asesorar, cualquier cosita nos pregunte, que aquí le ayudamos. Entonces, sí, es como me queda muy presente de que podemos también tener clientes difíciles porque algunos van a querer hacer lo que mejor le convenga, pero siempre es educarlos de la mejor manera para que ellos comprendan el porqué del qué. Mucha educación al cliente y que Agreg- las personas entiendan. Agregando eso que dice Mariel, nosotros tenemos que darle esa seguridad al cliente de que aquí no va a tener problemas si hace los impuestos con nosotros. Cuando llega un cliente donde dice, no, házmelo así, házmelo acá, y sabemos que puede tener una consecuencia, pues es acordarse de las multas que nosotros como preparadores también podemos obtener si lo hacemos de manera incorrecta. Ok, muchos clientes, como ese cliente que le digo de Mariel, han llegado a la oficina, lo hemos educado, no hacen los impuestos con nosotros, van y en algún momento pasa algo, les llega una carta y es cuando regresan con nosotros, sí, ustedes me dijeron, allá no me explicaron y les ayudamos a corregir cualquier inconveniente que tenemos. Entonces, eh, es muy, muy importante aclarar eso con los clientes, que nosotros tenemos la obligación de hacer los impuestos de manera correcta. Estamos firmando como preparadores, como explicó Victoria, en algunos casos los hacen como self-employed, self-prepared, perdón, en otros lados. Entonces, toda la responsabilidad es en ellos. La persona que les está ayudando sí les cobra, pero no les está respaldando en caso de que lleguen a tener una auditoría o algo por el estilo. Ujú, súper. Gracias, Lau. Daniela, ¿qué te llevas? Lo que yo me llevo es más que nada que no hay escape de pagar para el gobierno, porque, o sea, si es en una cierta manera que tú ganas dinero, debes de pagar esto, y que también hay muchos requisitos cuando estamos haciendo los ingresos por la edad, si estás casado, si tienes esto, entonces aprendí mucho y sí, eso fue lo que me llevé. Súper, gracias, Dani. Sí, como nos puso Víctor aquí en el chat, hay dos cosas inevitables en la vida, la muerte y pagar impuestos. Entonces, esa es una cosa que siempre tenemos que hablar con los clientes, que estamos aquí para trabajar, pero una de nuestras obligaciones es pagar esos impuestos de esas ganancias. Por eso nos permiten tener hasta un tax ID, porque hay que reportar esos impuestos, esas ganancias. Entonces,
no nos podemos escapar de eso. Aunque una persona no reporte, pero si esa persona está siendo reportada al IRS, en algún momento, después de 10, 15, 20 años, el IRS va a pedir una auditoría a esa persona. La deuda. Y eso lo dijo Benjamin Franklin, por cierto. Y de chiste lo pusieron en el billete de 100. La verdad es que tenemos que educar a los clientes. Por ejemplo, en el caso que dice María, los clientes siempre van a tener un concepto de que no quieren pagar. Y esos clientes que dicen es que pueden llegar a decir, es que solo en este país uno tiene que pagar impuestos. Y la verdad no entiendo por qué. Quiero explicarles el por qué. O sea, por algo estamos aquí, ¿no? Nuestros países son muy bonitos cuando tenemos dinero, pero cuando venimos de escasez, sabemos que no hay carreteras muy buenas, no hay escuelas con buena, o sea, la infraestructura es de repente mala en ciertas áreas y por eso venimos a buscar el sueño americano, ¿no? Y aquí que nos encontramos es con escuelas muy grandes, públicas, que no pagamos nada, que nuestros hijos van a las escuelas gratis, en muchos casos hasta el lonche les dan gratis. Manejamos por carreteras que cada rato están reparando, o sea, tenemos que pagar por todo esto que no tenemos en nuestros países. Por eso este país está así, por los impuestos que todos pagamos. Pues es inevitable. Y también, por otro lado, aparte de toda la infraestructura, escuelas, beneficios que nos da el gobierno, porque también el gobierno en ciertos casos ha dado beneficios, ¿no? Los pagos de estímulo, por ejemplo, que estuvieron dando, todo ese dinero viene de los impuestos que pagamos. También estamos aportando para nuestro retiro. ¿Y cómo le explicamos a un cliente que tiene Tax ID que tiene que pagar? Es uno, pues no le quitaron nada en todo el año. Entonces a una persona con W2 que ganó lo mismo, no recibió todo su cheque porque le quitaron, en el ejemplo de la W2 era 48,500 y a la persona le quitaron 6,000 y algo solamente el federal. Creo que le quitaron más de $10,000 en todos los taxes que pagó. Entonces, después nuestros clientes dicen, es mucho pagar 5,000 o 6,000 dólares. Pues es lo que pagan normalmente las personas, solo que usted no ha pagado nada en todo el año. ¿Y para qué le sirve pagar ese dinero? Uno también para su retiro. Pero es que yo no tengo seguro social. ¿Y qué pasa si en un futuro hay una reforma y usted o se casa con una persona que tiene ciudadanía, le arregla a esa persona? Todo lo que usted está aportando a su Tax ID lo puede transferir a su seguro social y tener esos beneficios. Eso no se pierde nunca. Entonces, al momento de que esa persona pueda conseguir en un futuro un seguro social, todo lo que ha aportado en todos los años que tuvo Tax ID se va a transferir a su seguro social. Ujú. Sí. Y recordemos que hacer impuestos sirve para muchas cosas, ¿no? No solo no es algo solamente para pagar, sino, como puso el ejemplo Víctor, alguna reforma, tal vez un crédito, una casa, etcétera. Todo eso le va a servir. Entonces, no nos quedemos como que con la idea del cliente que eso no sirve para nada. O yo, ¿por qué? Si no tengo beneficios, ¿no? Hay muchos más beneficios. Jerry, ¿qué te llevas? Bueno, pues me llevo los ingresos taxables y los no taxables y las cantidades de cuándo se debe y no declarar impuestos cuando uno recibe efectivo y cuando uno puede poner a un depende y cuando no, cuando ese depende trabaja. Eso sí, algo que no sabía. Fue de las cosas que me llevó. Perfecto. Hoy Súper tengo bien. una duda. Cuando un cliente tiene una W2 con otro nombre, ¿eso todavía se puede hacer impuestos? Sí. Sí se puede. Y solamente que tenemos que tener como soporte que esa persona sí sea la misma que está ganando el dinero, ¿no? Puede ser con las transacciones del banco, digamos que él está recibiendo, digamos, te voy a poner un ejemplo, ¿no? Que tú estás trabajando en calidad de insurance, pero estás trabajando con el nombre de tu hermana. Entonces, pero hay una prueba de que te están depositando dinero en tu cuenta de banco. Entonces, esa es una prueba de soporte que tú estás trabajando con calidad de insurance y no sea tu hermana. O puede ser, otro ejemplo, es de que muy común es que nuestros clientes que tengan Tax ID estén ganando 10 W2. Entonces,
En Drake, abajito, ya más adelante lo podemos ver, te va a pedir el número de Tax ID de esa W2 porque el Drake reconoce que ese no es un social, sino que es un Tax ID, pero puede pasar. Ujú. Gracias. Janely, ¿qué te llevas? Ah, me llevó la importancia de ser observadores en este caso. Primero, aprendernos las tablas que nos acaban de dar, porque yo creo que esos valores son cosas que uno tiene que memorizarse porque es algo que uno va a tener en práctica y creo que es mejor como tenerlo presente para que al momento de que venga la persona a saber si es soltero, casado, viudo, divorciado, se murió la señora, no sé, pues saber cómo cuál es el monto que es el adecuado para saber si va a declarar o no. La otra es que pues es muy importante también saber la diferencia entre la W2 y la 1099, ya que por lo menos la W2 ya te está diciendo cuánto estás ganando en realidad, mientras que en la 1099 pues hay que deducir los gastos para ver cuánto es lo que te queda al final de haber deducido todo lo que tú gastas, que sea de importancia, porque pues creo que cuando me tocó estar con Dolores, miré que muchas personas decían, es que quiero meter gastos de cualquier cosa, ¿no? Que yo tengo, no sé, ahorita no me viene nada a la mente, pero quieren meter gastos de cualquier cosa porque creen que de esa manera pues les va a ir mejor y pues obviamente es como dejarles saber, no, mira, o sea, tampoco es como que puedes meter cualquier gasto y obviamente mientras menos te quede, menos puedes probar de que tú pudiste sobrevivir tal vez con esa cantidad. Es más probable Entonces, que tenga una auditoría. ajá, eso y la otra es lo que dijo Víctor de la importancia de cómo hacerle saber a los clientes del por qué es importante hacer impuestos, porque ya sea que sea que tengas un social o tengas Tax ID, pues igual eso te sirve tanto para ti como para el país, como para trámites migratorios, como para lo que dijo de repente quiero una casa, quiero un carro, quiero lo que sea, pues entonces siempre te van a pedir muchas de esas cosas. Especialmente creo que para trámites migratorios a veces la gente llega y dice, no, es que yo quiero reportar todos estos años que yo he estado aquí, desde quién sabe cuánto, de repente 10 15 años y quieren hacer todos los impuestos y obviamente es mucho dinero, mucho trabajo porque ellos creyeron que tal vez nunca lo iban a necesitar y resulta que sí, porque sí es importante para hacer el trámite, para como Ujú. tener ese soporte de que vas a poder ayudar y de que no vas a ser una carga para el país. Exacto, y esos ejemplos los podemos aplicar para los clientes que nos dicen, no, yo no quiero hacer impuestos porque solo me toca pagar. Utilicemos esos ejemplos que ya nos pasaron en las oficinas. Sí, señor, pero lo que tú dices, ¿no? A esa señora le tocó hacer impuestos de 5 o 6 años atrás porque ahora se los están pidiendo, ahora los están necesitando. Entonces utilicemos esos ejemplos. Y lo de la tablita, pues sí te lo puedes aprender súper bien, pero y si no te lo puedes aprender, tenerla ahí presente, imprimir la tablita para cuando venga ese cliente con esa duda, pues tengamos ahí la información pues a la mano, ¿no? Ujú. Súper bien, Janely. Talía, ¿qué te llevas? Mm, las muchachas han compartido ya la misma información que ya yo tenía anotada. Me llevo ¿Qué te llevas? ¿Qué es lo que casa, tienes anotado? también las edades, el range, que dependiendo de la edad, la cantidad que tienes que tener para poder radicar y todo. ¿Qué más había anotado? Sobre los hijos, los dependientes, especialmente relacionado con la propina, que cuando es con tarjeta se pone en la W2, que con esa cosita sí se puede erradicar, cómo se llena la W2 y la 1099. Bien. Y Mari, ¿qué te llevas? Y me vengo llevando algo similar a eso, entonces qué es taxable y qué no es taxable. También me llamó mucho la atención lo del desempleo, yo no sabía eso, porque sí he recibido eso, pero pues me lo han explicado de diferente forma.
Entonces también de las edades de los hijos, a qué edad pueden trabajar y qué estado. Lo que comentó Víctor, que de Georgia es de los 12 años para adelante, me quedé como que oh, pues muy joven para empezar a trabajar, pero me quedé así, como que ok, es lo que me llevo yo de esto. súper bien, chicas. Muy bien. Déjame, ¿quieren aportar algo más, Laura o Víctor? No, ok, entonces vamos a No, poner esto. Liliana, muchas gracias por liderar el entrenamiento, gracias a todos por participar y estar muy atentos.